y tal vez si alguien me recuerda, lo volvemos a repetir al final de la sesión para los que no están, y es que estamos leyendo estos libros, estos cuadernos, a partir de una categoría que nos resuene. Ese es como un hilo conductor, claro, de cara a la gran categoría del encuentro iberoamericano, que es la incertidumbre, ¿no? Entonces, como semillero, estamos trabajando nuestras propias incertidumbres de cara a la gran categoría. Entonces, bueno, eso para los que se conectaron y los que están participando particularmente este año. Y en esa lógica es que estamos otra vez leyendo primer y segundo cuaderno, y también pues la invitación, y que ya está distribuido el trabajo, de que la persona que le toque hoy, que sé que es Ángel Padilla, que nos se ha conectado, pues va a ser el eco de esta sesión. Yo no sé si hay dudas ahí al respecto, pero creo que eso es como un poquito la ambientación de lo que venimos haciendo, ¿no? Tenemos el protocolo de Natalia. Hola Alejandro, bienvenido, Alejandro Lozano. Y bueno, pues si quieren comenzamos con el protocolo para esperar y darle un poquito de tiempo a Ángel, que creo que tiene, creo no, estoy segura que tiene la relatoría de hoy, pero pues vamos a darle un poquito de espacio, de tiempo. Entonces, Natalia, si quieres iniciar. El protocolo lo tengo yo. Yo leo el de hoy y creo que Natalia realiza el de la sesión de hoy. Sí, Ah, yo leo perdón, el de perdón. la sesión de hoy, casi entro en shock. Ah, Ay, era un susto existencial. sí, no sé si ahí ven la pantalla. Sí, está bien. Gracias por la aclaración. Qué Bien. pena, Natalia, Dígame. por el susto. Puedes agrandar un poquito la imagen, te Sí, agradezco. señora. Ahí. Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a compartirles el protocolo de la sesión del 28 de febrero de 2023. Eh, He tratado de mirar en el fondo de los ojos el sufrimiento de la humanidad, me he debatido con él, o mejor, algo en mí se ha debatido con él, y ciertas preguntas desesperadas han recibido respuesta. A modo de contextualización, el inicio de semestre en el semillero de investigación dejó entrever los ocultamientos y desvelamientos de lo humano en medio de las propias crisis, angustias, dolores y constantes búsquedas ante la sed de plenitud. En primera instancia, la profesora Ángela María Sierra dio la bienvenida a los nuevos integrantes del semillero y de manera somera explicó la dinámica que acompañará los espacios de investigación en el semillero, para lo cual se tendrá la lectura correspondiente del diario de Eti por parte de los integrantes. Aunado a ello, habrá un relator y un protocolante que pondrán en sintonía sus sentires y búsquedas particulares con los hallazgos y riqueza emanada de la vida y experiencia de Eti. La categoría que se trabajará durante este semestre será la incertidumbre, sin perder de vista, claro está, las propias búsquedas que movilizan nuestro acontecer y realidad humana. A propósito de la relatoría de Raquel Velasco, la locución de Raquel posibilitó que nuestros corazones retornaran a su fuente de sensibilidad y anonadamiento ante los pequeños detalles de la vida que en muchas ocasiones suelen ser pasados por alto. Aquellos que tocan, impactan y dejan huella o cicatrices en la piel y en el alma, porque pareciera que el ritmo acelerado de la vida nos robara la magia del momento presente y nuestro cuerpo agotado por los golpes de la indiferencia clamara por una pausa que haga detener la mirada en lo que realmente vale la pena. En este sentido, la relatoría nos introdujo en el amplio panorama del diario de Eti y la forma como ella misma trató de encontrar una respuesta ante tantos interrogantes que emergieron en su contexto, lo cual se enmarca en la mirada de los rostros humanos talados de manera aberrante en acontecimientos que golpearon fuertemente la dignidad humana. Frente a ello,
En el itinerario que lleva Eti en su diario, se dan pinceladas de incertidumbre al interior y exterior del ser humano trasegar. Precisamente es lo que va emanando en sus palabras. Así es, lo tenemos todo en nuestro interior. Dios, el cielo, la tierra, la vida y la muerte y siglos, muchos siglos. Pero no siempre, como lo señala Raquel, somos conscientes de ello. Frente a la intrépida vida que nos interpela y arrasa con sus altibajos, el semillero nos deja permear de momentos de construcción académica, pero también de silencios para pausar y releer la propia historia a la luz de las múltiples miradas que se acercan al diario de Eti. Y es que el lenguaje de la vida se expresa en muchas ocasiones a través de nuestra vulnerabilidad, incertidumbres, miedos, angustias, vacíos y sinsentidos, pero también en la vivencia plena y profunda del momento presente. De hecho, es algo peculiar en la manera como Eti escribe y detalla cada cosa, instante y lugar. Ahora tengo que poner la mesa para el almuerzo. El sol ya vuelve a entrar en la estancia. Qué bella es la vida. Ahora he conseguido algo que antes deseaba desesperadamente, pero nunca lograba a saber. Estar plenamente concentrada, estar plenamente satisfecha con lo que acabo de hacer. En lo debatido y reflexionado del encuentro, se denota la invitación y necesidad ineludible de acercarnos a nuestra propia interioridad. Pero como lo dice Eti, no debes pensar, sino escuchar lo que hay dentro de ti. ¿Qué llevamos bajo el caparazón de nuestra piel? Más allá de la figura de hombres o mujeres, estudiantes, profesionales o seres humanos, ¿qué moviliza nuestra vida? ¿Cuál es ese árbol talado por el cual hemos pasado desapercibidos? Bueno, aquí no pasa nada. Pasado desapercibidos. A lo mejor sean los rostros humanos o quizá nuestra propia vida, porque en últimas, el ser humano busca también fuera el paisaje que lleva dentro de sí. Listo, finalizo con el protocolo. Muchas gracias, Juliana. Podemos hacer eco al protocolo. También importante que las personas que van a hacer protocolo como que se hagan una idea como de la estructura y lo que me parece importante que haya comenzado Juliana haciendo protocolo es que cada uno le pone como su impronta, ¿no? Si bien es cierto, se dijeron muchas cosas en la sesión pasada, cada uno como también va saliendo el interés propio, le va poniendo como un matiz personal. Gracias, Juliana. A mí me parece que quedó muy completo y además le añades otras cosas y haces eco ciertamente de lo que pasó en esa sesión. Entonces abrimos este espacio para los que quieran comentarlo, lo hagan. Hay un estilo de escritura que va poniendo Juliana y siento que es muy poético también en la forma como ella articula las ideas que fueron saliendo en la sesión y las encaja perfectamente con palabras de Eti, ¿no? Esa partecita es bien interesante, ¿no? Y da cuenta también, evidentemente, de la lectura que juiciosa ha hecho Juliana del diario y que tuvo que hacer para cuando llevó a cabo su maestría, ¿no? Entonces eso va dando, y yo creo que cada vez que se relee, se provoca ese efecto, ¿no? Y cada vez que se relee, incluso puede emerger nueva poesía. Yo creo que el gran riesgo de los lectores de Eti es enfermar de poesía, de alguna forma, ¿no? Porque necesariamente como que nos vuelve creativos, nos hace trascender y la poesía es un arte y el arte nos trasciende. Y yo creo que cuando nos conectamos, eso es lo que se provoca, ¿no? Y eso no deja de ser menos académico ni menos riguroso. Yo creo que ahí es donde está el quid de esa fusión, integración entre lo académico, disciplinado, riguroso, con el tema que nos saca de nosotros mismos, ¿no? El salir de sí. Muchas gracias, Juliana.
En el protocolo de Juliana me llama la atención que pone desde el inicio, desde el epígrafe de Eti, un tema que desarrolla y me llamó mucho la atención una metáfora que hizo, creo que con base en lo que hizo Raquel también. Entonces, el tema que me llama la atención y me parece recurrente, no sé, Juliana, si lo tomaste de una forma intencional, es el tema del sufrimiento. Desde el año pasado, en las últimas reuniones del semillero, que fue cuando inicié, me parece que si bien el camino de Eti es un camino de sufrimiento, pues no lo hemos trabajado tan en profundidad en las reuniones que yo he estado. Y la metáfora que decía fue que tomaste el árbol cortado, me acordé de cuando Raquel mencionaba el árbol que le cortaron, pero tú la usas como cuando a veces vivimos nuestra vida y hay sufrimiento y es como si nos sintiéramos árboles cortados. No sé si fue intencional, pero veo también como ese hilo vi un poco ese hilo en el protocolo de Juliana. Sí, gracias, Natacha. Sí, pues en relación a lo que tuvimos pues la sesión pasada, de escuchar de pronto los sentires, ¿no? De aquello que toca nuestra vulnerabilidad, la enfermedad, el dolor, lo que nos aqueja y que en muchas ocasiones pues pasamos todos esos como pequeños detalles desapercibidos y lo relacioné con lo que decía Raquel efectivamente del árbol talado, porque a veces todo eso lo pasamos desapercibido, pero también en nuestra vida a veces somos talados y no lo percibimos así. Entonces, por eso, pues al redactar como el protocolo y poder hilar como lo central de la sesión, lo señalaba así, porque yo creo que es una de las cosas que más tocamos la vez pasada y que más nos toca también, ¿no? El sentir también esa humanidad y que fue lo que Eti vivió, ¿no? El dejarse anonadar por lo que pasaba, voy a poner la mesa, el sol se ha puesto, sí, esos pequeños detalles que hacen parte de la vida, como también el sufrimiento, dejarlo sentirlo y poderlo percibir, pues también es un aprendizaje constante. Gracias, Juliana. ¿Alguien más? Pues a propósito del tema que pone Natacha, el asunto del sufrimiento es un transversal, a mí me parece, dentro del itinerario de Eti, uno de los tantos transversales, porque va desde el comienzo, la situación primero identificada en ella misma, que le hace sufrir y padecer y sentirse en caos, y posteriormente todo lo que la aqueja a su alrededor, es decir, al sufrimiento personal, que es de pues que tiene varios matices, el matiz emocional, espiritual, físico, afectivo, etcétera. Se añade el sufrimiento de su gente, el sufrimiento de la inminencia de una guerra horrible y la incertidumbre a propósito. Yo pienso que una categoría que hace muchísimo juego con el asunto de la incertidumbre es sufrimiento. Es muy bonito recorrer y no lo hemos hecho, Natacha, tienes toda la razón. Pues mira que uno de nosotros podría trabajar eso un poquito, ¿no? A propósito que estamos hablando de categorías desde las cuales abordar la incertidumbre, el itinerario de Eti. El sufrimiento ciertamente es una de ellas, muy fuerte, y que se evidencia esa evolución desde el momento inicial de un sufrimiento que no se comprende y que ella algún día quiere saber eso qué significa, hasta llegar al momento en que puede ser asimilado. ¿Cómo? Pues ahí está, ¿no? Eso es lo que hay que indagar en ese proceso de Eti. Justamente en agosto, le comentaba yo a Angelita, el 30 de agosto vamos a iniciar unos conversatorios con Eti ahí en el Instituto Carmelitano, allá donde está por ahí cerquita Alejandro, y va a ser a las 6 de la tarde precisamente, y el primero va a ser sobre el sufrimiento y sabiduría desde Eti. Y es 1 hora y media, creo que de 6 a 8:30 de la noche, o de 6 a, bueno, 2 horas.
y tendremos la posibilidad, creo, de la virtualidad, según entiendo, y la presencialidad, porque va a ser allí en Santa Teresita. Entonces, por si acaso podemos ir avanzando por ahí, podemos irle metiendo el diente al asunto del sufrimiento. En el evento de Villa de Leyva en agosto va a haber una chica italiana que está haciendo su tesis doctoral también en ETI sobre el sufrimiento y nos va a aportar sobre ese asunto. Ella se llama Alessia Brombin y viene de la Universidad de la Santa Croce de Italia. Nos va a hablar sobre ese tema. Y en el evento pasado alguien lo hizo muy bien, que fue en ese caso Anderson. Anderson hizo un aporte que está publicado ya en las memorias del evento pasado. Como para que tengas un referente, Natacha, y pueda servirnos como para ir siguiendo las pistas, ¿no? Sobre ese asunto. Muchas gracias, Rosana. Aquí Fray Alejandro pregunta, el conversatorio va a ser el 30 de marzo, jueves. Es el primero que vamos a tener, posiblemente sean cada 2 meses y cada vez pues habrá una temática diferente, pero alrededor de ETI, precisamente. Perdón, yo meto la cuchara aquí para un asunto práctico y también como para ir definiendo categorías, y es que les vamos a mandar a vuelta de correo como un cuadrito donde cada uno pueda ir colocando su categoría, ¿no? Puede que no la tengan resuelta del todo, pero si la pueden poner intuitivamente, sí, por ejemplo, esta que acaba de poner Natacha, ¿no? Entonces, yo quisiera indagar en la categoría sufrimiento en el cuaderno. Eh, por ejemplo, Raquel quiso trabajar la categoría deseo desde el principio también. No sé si hay alguien aquí que ya tenga como una categoría definida que nos pueda compartir. A mí me viene resonando mucho el tema de la categoría del vacío. Y bueno, pues ahí la estoy rastreando y sería eso, ¿no? O sea, mandamos al cuadrito con el nombre y que eso es como en un link de Google y ahí vamos como llenando ese cuadrito, ¿les parece? Porque no a todo el mundo le resuena lo mismo, ¿sí? Entonces, pues si a mí me preguntan, yo digo, no, pues sufrimiento sí, pero pues así como para trabajarlo a fondo, no. Igual lo vamos a tener que trabajar porque, como decía Rosanita, es transversal, pero no me resuena tanto personalmente. Y cada uno puede, por ejemplo, hay una categoría que a mí me parece muy interesante en ETI y que creo que es difícil, pero está todo el tiempo presente, que es cotidianidad. Cotidianidad e inmanencia, ¿no? Entonces, ella puede estar y me pareció muy curioso en el cuaderno uno, no sé si se lo pescaron, entonces ella en algún punto dice, yo no sé si comenzar a zurcir las medias o a leer los filósofos, o a leer los filósofos y a zurcir las medias, ¿sí? Uno dice, pero este salto impresionante entre un filósofo y las medias, pues es muy curioso. Esa es la cotidianidad de él, ¿no? Entonces, no sé, bueno, ahí lo vamos dejando para que lo vayamos pensando. Sí, Ah, ok, aquí hay Juan. preguntas. No sabemos, esperemos que sí queden grabadas. Nos tocaría ya hablar con los carmelitas, que por eso va a ser con ellos. Yo supondría que sí, ya miraremos cómo se visibilizan después, ¿no es cierto? Eso yo creo que será posible, seguramente, Julián. Sí, será interesante. Pues mira, Angelita, que a propósito de eso, el tema de surcir las medias, que es algo de la cotidianidad de ETI, está presente en varios momentos. Parece ser que, bueno, en primer lugar, había escasez de medias porque cómo se compraban en esa situación de guerra. Entonces había que surcirlas cuando se rompían. Eso era más que evidente. No había nada que hacer. Entonces, ella, a propósito de lo que tú dices, también hay otra nota que en estos días que yo retomé hace unos días también para el instituto, y era el tema de cómo el momento de surcir las medias era tan interesante, que era el momento obligado de su parar del día para ponerse en otra disposición, ¿no?
Ese momento es sagrado, pero no por surcir la media, sino porque ahí me detengo y contemplo. Entonces, ya quisiera yo poder mañana a primera hora surcir las medias, ¿no? Es como algo así, ¿no? Y es interesante esa partecita también. Entonces, fíjense que esa otra categoría puede... Hay, a propósito de las categorías que podemos ir entrelazando, yo creo que aquí es donde está la riqueza, porque cada uno de nosotros es tan distinto, tan diferente de los demás, y resultamos tan complementarios cuando nos unimos en cuestiones como estas, que esa categoría o esa, llámale tú, situación, idea, experiencia que has vivido, que te tiene así como pensativo, que te tiene buscando soluciones, aperturas, respuestas, de pronto eso es aquello desde lo que tienes que buscar en el itinerario de ETI, porque es alguna forma también, o sea, es una manera de encontrar respuestas para las propias relaciones o situaciones personales, ¿no? Eso surgió muchísimo a raíz del retiro también del domingo, porque varias personas me han buscado queriendo como ampliar más cosas. Yo dije, ay, qué bonito que las cosas y que esas palabras evoquen nuevas búsquedas en las personas. Qué bonito que Eti nos ponga como en ese jaque de la vida. Es una especie de jaque no mate, pero casi, porque tengo que resolverla, ¿no? Y si no la resuelvo, pues me rompo, ¿no? Entonces, esa partecita es fundamental. Por eso es clave que la categoría la podamos buscar desde nuestra inquietud personal, desde aquello que queremos existencialmente en este momento, o resolver, o preguntar, o ampliar, o tejer, o lo que queramos, ¿no? Ahora me viene otra, porque ahorita también en la tertulia que viene ahora a final de marzo, que nos acompañará Norma Olaeta, que nos ha acompañado aquí en el semillero, porque ahora vive muy ocupada. Ella va a hablar del tema de las relaciones, encuentros y desencuentros en ETI, ¿no? Y esa es otra categoría, ¿no? Las relaciones, ¿cómo es el asunto de las relaciones? Eso es tan complejo, los seres humanos somos seres de relaciones, etcétera. Entonces, fíjense todo lo que puede surgir solamente pensando en una pequeña categoría y cómo al ponerlo aquí en común pueden empezar a tejerse la telaraña de todo eso, ¿no? Hacer el gran tejido que nos ayudará también a resolver cosas o aproximarnos al menos a algunas respuestas. Igual se pueden repetir, ¿no? Porque no es que una persona coja una y no, pues si a mí me resuena la categoría sufrimiento, igual la abordo y seguramente saldrán otras cosas, ¿no? Entonces, con toda libertad podemos ir comunicando. Y si hay cambio en algún momento también, ¿no? Entonces, si dice, no, definitivamente yo en este momento existencial quiero cambiar de categoría, pues libremente. Ah, bueno, hay otra categoría que es el silencio, que ha salido mucho acá desde hace ratico, que a mí me conecta mucho con vacío, me viene conectando mucho con vacío el tema del silencio. También puedo decir, puedo hablar. Fray Buenas Alejandro, buenas noches. noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Cómo están a Hola. todos? A propósito, pues ya que tomé la palabra, me disculpan por haber entrado un poco tarde. También hay unos horarios comunitarios que tengo que cumplir, Lo sabemos, entonces lo por eso sabemos. llegué un poco tarde. Pero bueno, a propósito de esto, también, pues en la intervención, yo me identifico mucho con la categoría encuentro, ¿no? Jesús y se mantenía encontrando y ni el encontrado ni el que encontraba seguía siendo el mismo, ni tanto Jesús como el que se encontraba, o sea, como el encuentro siempre nos transforma y cómo se ha vuelto tan básico a propósito del protocolo que nos presentó la compañera, que no me acuerdo del nombre, Juliana. Juliana, la compañera Juliana. A propósito de nuestros encuentros cotidianos, precisamente, por ejemplo, con un árbol, como lo mencionaba Raquel la vez anterior. Pero también sumarle a eso, no sé si es posible, porque, por ejemplo, a mí me resuena mucho el encuentro, pero también desde varias perspectivas, como la incertidumbre también es un medio de encuentro, como el sufrimiento también es un medio de encuentro, ¿sí? Como el silencio es un medio de encuentro.
no sé si sea muy interesante también mirar cómo desde varias perspectivas se puede ver la categoría encuentro, ¿no? Y me parece muy interesante porque lo hemos vuelto muy básico, incluso cosas tan sencillas como un ¿cómo estás? Para nosotros es mecánico, bien y tú, ¿sí? O sea, ¿qué implica, por ejemplo, en un encuentro el cómo estás? O sea, eso es una palabra profunda. ¿Cómo estás? No te estoy preguntando, te estoy preguntando por tu interioridad, cómo te sientes, qué estás viviendo, pero no, ¿cómo estás? Y ya, bien, ¿y tú? Ahí se queda, ¿no? Igual confío que en algún momento lleguemos a comprendernos en ese sentido y digamos un ¿cómo estás? Y algún momento alguien diga mal o muy bien, pero desde esta perspectiva me siento así, así, y podamos ir un poco más al fondo en nuestras conversaciones en los momentos del encuentro. Me hiciste acordar, Alejandro, de una amiga que trabaja el tema de duelo y ella en algún momento de su vida donde tuvo un duelo muy fuerte por la muerte de un hijo, eh, se encontró con alguien y ese alguien le preguntó, ¿cómo estás? Y ella le dijo, muy mal. Y esa persona siguió derecho. Lo cual podemos hacer todos en algún momento, ¿no? O sea, eso nos puede pasar a todos. Y ella siempre en sus cursos de duelo dice, si preguntas cómo estás y no tienes tiempo de escuchar, mejor no preguntes. Solo salvo. Gracias, sí. Hay veces a propósito de eso, cuando tengo muchas emociones interiores, hay veces me preguntan, hola Alejo, ¿cómo estás? Alguna vez lo miré y le dije, no sé, ¿tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Hola, Leo, ¿tienes tiempo? Es complejo, pero no imposible. Bueno, entonces queda la inquietud para para que lo vayamos pensando. Si no la tenemos, no importa, no es de forzarse a ver qué categoría, porque pues no, esa no es la idea, sino de irlo como madurando. Muchos de ustedes es la primera vez que que se enfrentan, no porque la palabra es fea, que comienzan a leer el diario, entonces, pues nada, ahí van saliendo muchas cosas y la idea es cómo ir identificándose con algún acontecimiento, alguna categoría. Sor Milena. Buenas noches para todas, para todos. Qué alegría volver a estar aquí compartiendo con todos. Yo quisiera como ayuda de ustedes, porque tengo un deseo me ha venido resonando mucho en lo que he leído de Eti, esa solidaridad de ella con su pueblo, con el dolor de pues como con todo lo que le está sucediendo a su pueblo. Pero entonces yo he pensado, ¿será que lo abordo desde la solidaridad, desde la compasión? No, como que no logro encontrar la palabra concreta para abordarlo, y también ha sido porque he estado leyendo sobre Madeleine Delbrel, no sé cómo se pronuncia bien el apellido, es una mística francesa que hasta ahora está empezando también a sonar mucho, y he encontrado cosas muy parecidas en ellas, sobre todo esa opción voluntaria de compartir la suerte de su pueblo, sin forzaduras, sin imposiciones, y pienso que con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, o por lo menos yo siempre he tenido mucha sensibilidad hacia lo social, desde la misión que he podido también desarrollar, pero no sé, ahí necesitaría de pronto si ustedes me pueden como asesorar, porque he estado leyendo los cuadernillos como en esa línea de ver cuando ella, por ejemplo, dice aquí en esta parte que me gusta mucho, cuando ella dice, un mundo se está cayendo a pedazos, pero el mundo seguirá adelante y yo lo acompañaré por ahora, llena de valor y de buenas intenciones. Nos han robado algo, pero ahora me siento tan rica interiormente que todavía no me he dado cuenta por completo de ese robo.
Y también cuando ella tiene esa amistad con Julius Speer, como ella dice en otra parte que él como que le fascina, pero a la vez no está enamorada de él porque siente que es demasiado reducir su gran amor para una sola persona, ¿cierto? Entonces es como que, como ese amor por la humanidad, pero que no es algo etéreo o algo que se queda como sí, amor por la humanidad, que puede ser un término muy genérico, sino que realmente es una humanidad donde está tejida, como dice Pedro Casaldáliga, de rostros y nombres concretos, pero no sé cómo abordarlos, y solidaridad, compasión, amor por su pueblo, ahí tengo esa inquietud. Gracias. Gracias, Milena. No sé si alguien, bueno, Alejandro te anticipa una palabra que es empatía. No sé, Alejandro, si quieras decir algo o alguien quiera también ayudarle, Milena, al respecto. No, fue algo así cuando empezó a hablar la hermana, a escucharla, eh, fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? La empatía. Mm, para mí es una cuestión muy profunda, ¿no? La empatía no es, por decirlo algo, no es solamente decir que amo o que acompaño o que libremente, sino que esto me involucra y de alguna manera, mm, consciente o inconscientemente, ¿sí? La empatía ya me está involucrando frente al tema, por ejemplo, acá del sufrimiento de su pueblo, ¿no? Por eso, pues, te compartía esa palabra. Sí, hay muchas palabras. En este momento recuerdo una tesis, una monografía de maestría sobre ETI, que la puedes consultar en el repositorio de la universidad, porque es de un jesuita y se titula La necesidad de donarse a los otros. Aportes desde la experiencia mística de Eti. Además que como está relacionado el tema, sería interesante porque es una de tus fuentes, ¿no? Podría servirte también como una de tus fuentes. Es de Freddy Castañeda. Muchas gracias. No, con gusto. Además, esa es la riqueza de leer en grupo, que es como, claro, a veces uno pues se encuentra obstáculos en la lectura, pero el grupo como que desentorcha estos obstáculos, ¿no? Fíjate, Leco, estas lecturas colectivas creo que nos permiten ir como en espiral, aumentando y enriqueciendo las categorías. Gracias, Rosanita. Tú tienes acceso a bueno, todo acceso es público, pero a la biblioteca, has entrado a la biblioteca de la universidad, ¿cierto, Milena? No, Pero la... si quieres te mando el enlace porque es público y aquí lo tengo, te lo listo, mando. maravilloso. Ok, Yo te Muchas lo gracias. mando. Ujú. Gracias. listo. Abrimos el espacio para la relatoría, Angelita. Sí, 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 abramos el espacio que ya que se nos va el tiempo. Entonces está Ángel. Ángel, buenas noches, que creo que no te hemos saludado. Y a los que llegaron despuesito, buenas noches, bienvenido y te damos la palabra. Y buenas noches, qué pena saludarlos a todos y cada uno. Es que entré un poquito tarde porque como soy docente de un colegio, entonces hoy el horario es más extenso y se extendió mucho la reunión. Y ya como estaban Tranquilo. abarcando ahí lo del protocolo, entonces estaba yo aquí adelantando otra cosita. Ok, bueno, bueno, bienvenido y si quieres compartir pantalla o lo lees, como quieras. Ya comparto, ya comparto la pantalla. Eso creo que ahí ya se ve. Sí, Sí, sí se perfecto. ve. Vale. Entonces, antes de leer
mi escrito, mi relatoría, eh, quisiera compartir como una pequeña experiencia de cuando yo empecé a acercarme a la lectura de Goethe, que yo empecé acercándome a una categoría, ¿sí? Que era la categoría de la oración, ¿sí? Pero luego por una serie de situaciones, tanto a nivel académico como personal, entonces me empecé a sentir inquieto por toda la cuestión de la experiencia mística, ¿sí? De Eti y la posibilidad de entablar un diálogo con algún autor, ¿sí? Que en este caso, el ejercicio que es el ejercicio que yo estoy realizando para el encuentro iberoamericano, que es establecer un diálogo entre la perspectiva mística que puede ofrecer Etty Hillesum y la perspectiva que puede ofrecer Raymond Panikkar, ¿sí? Que es más o menos como el ejercicio que hacia al final del texto que voy a presentar hoy, dejo como abierto porque es lo que he venido trabajando, ¿sí? Yo he titulado esta relatoría como Matices del despertar espiritual en medio de la incertidumbre que se muestra en tonos grises. Etty inicia su búsqueda de sentido en medio del contexto sociohistórico de la Segunda Guerra Mundial, contexto que interpela su cosmovisión del mundo y acompaña su búsqueda y transformación espiritual, como se evidencia al iniciar con la lectura de su diario, vislumbrando cómo iluminada por el don de la palabra escrita, empieza un itinerario dando pasos hacia cultivar una vida con sentido. Una vida con B mayúscula, en la que haciendo un ejercicio de contemplación, como quien se encuentra ante un bordado y se da la posibilidad de observar cada detalle, cada color, cada trazo entretejido por los hilos, perdón, si me forma una palabra, por los hilos de colores, se empiezan a encontrar difuminados un sinnúmero de matices que configuran su despertar espiritual en medio de la incertidumbre y la posibilidad de pensar en ella como una mística, en la que la experiencia, valga la redundancia, mística se configura como un acto teologal de resignificación. En términos de considerar la experiencia mística como una experiencia plena de la vida, acudiendo a los postulados formulados por el teólogo indocatalán Raymond Panikkar. De tal modo que hagamos una pausa en los afanes y el lenguaje académico y hagamos una dinámica en la que nos pensemos y nos abracemos a nosotros mismos. Tengamos pues 4 momentos centrados en la designación de 4 sencillas letras que integran la palabra orar. La primera corresponde a observar los matices. Entonces, aquí, como lo expreso, me gustaría que hiciéramos una pausa, ¿sí? Como lo expreso, una pausa en ese lenguaje académico y que cada uno de nosotros pensara por un momento como cuál es esa jaculatoria o esa palabra que nosotros recurrentemente utilizamos para expresar quizás algún momento de dificultad por el que pasemos o alguna palabra que represente para nosotros una palabra fuerza en un momento de incertidumbre o en un momento de tristeza o de soledad. ¿Vale? Ahora empecemos con el primer matiz. La jaculatoria que se repite. Poner orden al caos interior. Etty inicia su diario haciendo uso de una jaculatoria que se expresa en las siguientes palabras. Ahí estaba yo con mi atasco espiritual, dejando entrever no solo el punto de partida de su itinerario, sino el horizonte hacia el que
quiere dirigir sus pasos, el entrar en sí misma y a darle un nombre al caos que la habita. Frente a este propósito se podría considerar que desde ese preciso momento la incertidumbre empieza a hacerse presente, incluso adquiriendo un nombre y un rostro. Unas veces obedece al nombre de caos interior, otras se confunde con los sentimientos y la emoción. En muchas ocasiones se sintetiza en una sola letra, la inicial de un nombre, la letra S. O en una que otra oportunidad en las relaciones con que se configuran dentro de la familia nuclear. En este sentido, siguiendo con nuestro ejercicio de contempla acción, no contemplación, sino contemplación, si se puede acuñar este concepto, demos paso al segundo matiz, iniciando con una pregunta que orientará nuestro segundo momento, el reflexionar. Julius Speer, una mediación humana hacia la interioridad o un revulsivo hacia la interioridad. Dicha pregunta se encuentra, como es de esperarse, sujeta a la interpretación y la comprensión que el lector del diario hace en torno a la figura de Speer, de tal modo que este matiz se entreteje, entrelazando hilos de colores de distintos tonos y matices y un hilo de color claro oscuro. Incluso, si se quiere, hagamos una pausa y traigamos a nuestra memoria un antiguo proverbio que cita: cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. De tal manera que solo cuando el tiempo es propicio, la luz ilumina la oscuridad e interrumpe con tal fuerza que altera la dinámica y empieza a dar sentido al conjunto del rompecabezas. Considerando que Speer aparece en el mundo de Etty cuando el tiempo es propicio, cuando las puertas parecían cerrarse, aparece como medio y mediación para que Etty pueda entrar y abre nuevas puertas. Es como si Speer extendiera su mano y le dijera: ven pequeña, vamos, yo te guío. Pero contemplemos otra percepción. Pensar en la posibilidad de que el encuentro con Julius Speer supone un revulsivo dentro del itinerario de Etty, teniendo en cuenta que las orientaciones dadas por él, por ese, pueden ser consideradas, falta una palabra, perdón, consideradas como una condición de posibilidad para que se abran las puertas del cabo interior, perdón, en términos de que para la redacción ahí, de igual, que para la joven holandesa lleguen a ser considerado como el partero de su alma. Un tercer matiz, reinvertirse en medio de la incertidumbre, aprendiendo el arte de la oración y el arte de contemplar. La incertidumbre se presenta en matices claroscuros, que se traducen en pensamientos, ideas, sensaciones y emociones, temores y deseos, alterando el cotidiano vivir con la única pretensión de permear los espacios de oscuridad e inseguridad. Pero surge la pregunta: ¿cómo reinventarse en medio de la incertidumbre? Quizás un buen inicio sea tener un momento de silencio y caer en la cuenta de que el silencio interior debe superponerse sobre el silencio exterior, permitiendo que el silencio y la palabra configuren una unidad de encuentro con el centro personal y la apertura hacia el encuentro con la trascendencia, determinando un tiempo, un espacio del día, teniendo la posibilidad de entrar en el silencio, prefigurando el arte de la oración, un arte con multiplicidad de matices, que más adelante darán color al caos interior que se manifiesta en el cotidiano vivir, un arte que permitirá el reinventarse en medio de la incertidumbre, que en Etty Hillesum parece tomar un matiz claroscuro que se percibe como una actitud escéptica acompañada por una pregunta en torno a la inteligencia emocional. ¿Cómo navegar con mis emociones en medio de la incertidumbre? Hagamos una nueva pausa, teniendo como fundamento dos momentos que abren un poco más la perspectiva, en el asimilar y el revisar. Dirijamos nuestra mirada hacia la posibilidad de pensar
a Etty Hillesum como una figura mística y proyectar el ejercicio de lectura hacia dos matices que quedan abiertos en principio, que se postulan dentro del marco de la pregunta por el sentido de la vida, la contemplación y la experiencia mística. A saber, estos son la resignificación de de la mística como una experiencia plena de la vida y otro, un matiz cosmoteándrico que se empieza a gestar. Se postula la resignificación de la experiencia mística como la experiencia plena de la vida, comprendiendo que en Etty se puede considerar pertinente el analizar la experiencia integral de la realidad, teniendo como fundamento la noción de intuición cosmoteándrica, considerando que la mística es cosmoteándrica cuando se experimentan de forma armoniosa las tres dimensiones de la realidad, a saber, Dios, hombre, cosmos. De tal modo que en Etty se podría empezar a fundamentar la práctica de la contemplación como una forma de buscar una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Hasta ahí mi relatorio. Muchas gracias, Ángel. Si alguien quiere hacerle eco. Yo tengo una pregunta, Ángel, y es, ¿cómo llegas también a Panicar? Porque Panicar es difícil, Es, no es un autor fácil. cuando yo empecé, bueno, es que en algún momento de mi vida, creo que yo les comenté que yo fui seminarista. Entonces, cuando empecé a estudiar la teología, había un profesor en la Universidad de San Buenaventura, el profesor Victorino Pérez, que él es especialista y tuvo la oportunidad de compartir con Raymond Panicar. Entonces, él en una de las clases de métodos exegéticos, métodos teológicos, perdón, de métodos teológicos, nos habló sobre Raymond Panicar. Y uno de los trabajos era, uno de los trabajos finales era explorar sobre el método de algún teólogo. Y a mí me llamó mucho la atención, pues, la figura de Raymond Panicar en ese momento. Pues hasta ahí, pues solo ahí como experimentar un poco acerca del método teológico de él. Y el año pasado, en uno de los ejercicios que me propusieron en la universidad en torno a un seminario de síntesis teológica, el profesor que me habían asignado, pues hizo la pregunta, como cuál es uno de los temas que a ustedes les han llamado la atención pues a lo largo de su formación como estudiantes de teología. Entonces, pues yo guardaba silencio ahí en ese momento. Entonces, un autor que lo haya marcado a usted. Entonces yo manifesté que me llamaba la atención pues Raymond Panicar. Pero en específico, ¿qué? Decía el profesor, pero en específico, ¿qué? Porque pues usted puede todo lo del diálogo interreligioso, ecuménico, ¿sí? Pero entonces en ese momento, como yo estaba saliendo del trabajo, entonces llegué de mucho afán a la universidad, entonces lo único que se me ocurrió fue decir mística. Entonces el profesor me recomendó un libro, ¿sí? En torno sí, una percepción y un trabajo en torno a la mística, que el libro se llama, por aquí lo tengo, De la mística experiencia plena de la vida. Entonces ya hice un escrito en torno a la resignificación de la mística con todas y una de las posibilidades, porque sí, Raymond Panicar es grueso de leer, para decirlo, y un tanto difícil de comprender y de asimilar muchas de sus posiciones y postulados. Y de esa manera entonces llego a Raymond Panicar y después en un diálogo con mi pareja, ¿sí? Que ella es licenciada en teología, entonces pues me surgió la idea como de tratar de entablar un diálogo entre dos personalidades místicas, ¿sí? Que sería Etty Hillesum y Raymond Panicar, que es supremamente
arriesgado y difícil porque hasta el momento siento que lo único que puedo presentar pues son intuiciones, ¿sí? Son algunas intuiciones que de cierta manera, como lo adelantaba Rosana hace rato, también son o se han convertido parte de mi búsqueda personal, ¿no? De mi búsqueda a nivel espiritual y por algunas circunstancias personales también de encontrar esa posibilidad de contemplar y también de orientar a mis estudiantes de bachillerato, ¿sí? Hacia ese tipo de posibilidades. Sí, muchas gracias. No, no es fácil, es cierto, pero bueno, ya hay también muchos investigadores y en Javeriana también puedes encontrar personas que han trabajado Panicar, como José Luis Mesa y sus discípulos, que eso comienzan a tener discípulos, ¿no? Y Alejandro acuérdate, Lozano. Angelita, Ay, perdona, perdón. acuérdate que Camilo López sustentó su tesis doctoral sobre Pánica ahí en la Javeriana. Sí, Ah, él es sí. mi profesor. Y, pues mira, y fuera de eso ganó un premio el año pasado allá en Barcelona, precisamente lo de Pánica, así que mejor dicho, estás con Ganó un un premio excelente Panic, profesor. sí. Sí, exactamente, sí, Sí, sí. sí, sí. Alejandro, Porque a veces entrar por otros, pues por personas que lo han leído, de pronto es un poquito más fácil, pero depende, ¿no? Porque depende. Son entradas que tú tienes que ver. Tú que vas a asumir ese autor también. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, quiero hacer un eco frente a la relatoría. En estos momentos estoy cursando teología espiritual, que viene siendo en el nuevo pensum de la Universidad Javeriana, la teología de la acción 4. Y esta relatoría la conecto con algunas clases que he tenido ahí y también tomo algo de la relatoría de la semana de hace 15 días. Me llama la atención particularmente la búsqueda de una vida con sentido por medio de la contemplación. No podemos ir a las carreras, así como lo decía Raquel, buscándole darle un sentido a la vida. Solo lo podemos hacer por medio de la contemplación. Vivimos en un mundo lleno de problemas, llenos de caos, llenos de esa rapidez en la que nos sumerge, no sé, tal vez el neoliberalismo de ganarnos méritos para poder estar en este mundo, pero siempre detrás de cada problema, y aunque parezca muy nublado el ambiente, hay una luz que está siempre brillando por ahí, aunque no la veamos pues muy palpablemente, pero únicamente la vamos a poder ver por medio de la tranquilidad que nos permite contemplar lo que está pasando en mi alrededor, porque no soy una única persona, sino estoy en contacto con un entorno que también puede ver ese caos y juntos podemos salir de él. El tema de la contemplación aunado a la acción me parece algo supremamente importante. En clase de teología espiritual hemos visto que una experiencia religiosa, no necesariamente cristiana, sino abierta a cualquier posibilidad de espiritualidad, no puede ser una experiencia real si no es compartida, es decir, si no tiene una implicación social. Esto yo lo entiendo por medio de la acción. Cuando decimos tener una experiencia, cuando decimos haber vivido algo que trasciende nuestro mundo y nos lo quedamos únicamente para nosotros mismos, es como, bueno, si fue compartido conmigo algo, ¿por qué no lo voy a compartir y por qué no le voy a permitir a las demás personas hacer partícipe de ello, ¿no? Y bueno, esto lo uno con un último punto, el aprender en medio de la incertidumbre, que me parece supremamente importante. Hoy estaba precisamente en clase con la profesora Ángela y nos decía, no tenemos un manual para vivir, qué rico sería tener un manual para saber qué hacer y cómo hacer en situaciones difíciles. Lastimosamente, yo creo que no. Muy afortunadamente no los tenemos. Qué rico es vivir y a veces pasar momentos de angustia y decir, miércoles,
pude haber hecho esto. Entonces, bueno, cuando vuelva a suceder o si pasa algo parecido, ya sé cómo ir o simplemente buscar la mejor forma de salir de estas situaciones, ¿no? Em, y también qué rico dejarse permear de espacios de oscuridad, de esa oscuridad que finalmente, como lo decía anteriormente, también tienen una luz un poco escondidita, que necesita atención para verla, pero que está. Quería hacer un eco frente a ello. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por ese eco. ¿Alguien más le resonó o puede ir entretejiendo? Curiosamente, hoy estamos como muy de bordado, muy de surcir, muy de tejido, y a mí particularmente esas figuras, de hecho aquí tengo mi tejido, me desaceleran, ¿sí? O sea, es como que tejer, surcir, bordar, para otros será otras acciones, como que son súper necesarias para la vida, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que podemos ir hablando, también podemos ir tejiendo. No sé quién más se anima a hacerle eco. Gracias a Ángel por su escrito también. Yo también tengo Y Alejandro por su eco. mi Ah, bordado, mira. que es ¿Ese es tuyo, Ángel? es una figurita que me llamó mucho la atención, que es de T. Hillesum. Me pareció como muy didáctica. Entonces, el fin de semana me la encontré y yo dije, pero pues, ¿por qué no hacer algo así? Que valga decir que también yo aprendí, cuando encontré a Eti, o bueno, cuando Eti me encontró, yo aprendí a abordar, ¿sí? Pues no es lo más técnico del mundo, pero sí aprendí a abordar como con ciertas puntadas y entonces me pareció como interesante hacer el ejercicio con la figura de él. Es difícil bordar, ¿no? A mí bueno, a mí particularmente me parece difícil, pero de pronto es también motricidad fina, ¿no? Y Sí, ojos. cansa mucho los dedos y se cansa uno mucho de la vista, pero resulta gratificante cuando uno ya ve el resultado. Claro que sí, de acuerdo. Yo no sé si a propósito de tejidos y bordados me acaban de hacer acordar de una anécdota. Cuando yo era niña y estaba como en segundo de primaria, teníamos clase de bordado. Y me acuerdo que estábamos bordando una florecita en punto de cruz, una florecita, ¿no? Y yo estaba muy feliz y fui a rematar, eso que uno saca la aguja por detrás y va a rematar y corta para poder seguir por otro color. Y cuando corté, tuve tan mala suerte que corté la tela y me quedó un huequito. Y entonces yo tapé con mi dedo el huequito porque la profesora pasaba a revisar. Y yo entré en pánico cuando llegaba a mi puesto y me decía, pero muéstrala completa, suelta el dedo. Y yo llorando, levanté el dedo y se veía el hueco, ¿no? Y me decía, ay, no, no te preocupes, esto está maravilloso, porque ahora vas a aprender algo que otra niña no va a aprender hoy. Vas a aprender a surcir. Eso me quedó para toda la vida. Quería contarlo porque creo que de pronto viene a cuento. Claro, y que tiene que ver con lo que decía Alejandro de, ¿y qué tal si nos equivocamos? ¿Y qué tal si aparece la sombra? ¿Y qué tal si vivimos ahí? ¿No? ¿Y qué tal? Exactamente. Porque no sé si es en todos los cuadernos, Rosanita, tú me corregirás porque yo no los he leído todos. En el primer cuaderno, un día ella está muy lúcida, muy meditativa, muy contemplativa y el otro día está caótica. Sí, o sea, es bastante fluctuante, ¿no? Sí. No sé si así permanece hasta el cuaderno número 10, pero puede ser. No, siempre va a haber fluctuaciones, yo creo que sí. Bueno, aquí los que hemos leído las obras completas podremos decir alguna cosita, pero es decir, va a haber, pero será menos, ¿sí? No van a ser tan distantes los picos de arriba de los picos de abajo.
hacia el cuaderno 7, 8, 9 ya se empieza a regular un poquito, pero no queriendo decir que desaparece del todo, porque el ser humano somos eso. Somos constante vaivén, constante fluctuación. Eso es parte de nuestra existencia. Y yo creo que lo que pasó en Eti fue que fue capaz de comprender eso. Fue capaz de asimilarlo como parte de su cotidianidad, de su vida, y de integrar, que en el fondo es de lo que se trataba su proceso finalmente, ¿no? Al comienzo muy desintegrado y por eso muy caótico y por eso la crisis aparecía evidente y la bulimia y toda la parte física se veía involucrada porque Eti hasta el final padeció dolores físicos, eso no se puede quitar, ¿no? Pero ya era distinto la manera como la actitud que se asume en otro momento de la vida. Que es en el caso de Eti supremamente rápido, ¿no? Eso es lo que, digamos, nos admira de leer su itinerario, la rapidez con la que ella genera esos cambios. ¿Cuánto le costó a nuestros místicos tradicionales que conocemos, a Juan de la Cruz, a Santa Teresa, etcétera, etcétera? ¿Cuántos años de su vida le costó vivir un proceso con la hondura que luego expresan? Y Eti lo vive muy flash, ¿no? Y muy fluido de otra manera, siglo XX, bueno, yo qué sé. Bueno, ahí no quería ir del tema, pero en fin, no sé si Liomer, que está por ahí con camarita encendida, ¿tú vas a decir algo? Adelante, Liomer. Buenas tardes. Bueno, el miércoles por la mañana del 22 de octubre de 1941 a las 8, ella escribe: oh Señor, dame menos ideas y más agua fría y gimnasia por la mañana. Y después del desayuno escribe: en algunas personas el flujo vital corre por su delgado cuerpo con más fuerza e ímpetu que en otras. En mí los rápidos se convierten en dolor de cabeza y los inesperados remolinos en dolor de estómago, etc. Paciencia y sensaciones. Quiero hacer un poco de respuesta a lo que compartió Ángel y Alejandro con un texto de también mi amigo de Mesa de Noche, de Pánica, en la página 194 de ese texto que citó Ángel, ¿no? De la mística, experiencia plena de la vida, y de una palabra que ha surgido hoy: cotidianidad. Bueno, eso de surcir, de tejer. Bien, dice: la gran crisis de la filosofía en el mundo contemporáneo se debe a la pérdida del sentido místico de la existencia, que la filosofía oficial no se ha interesado en cultivar. Una filosofía como simple opus rationis no guía ni ilumina al hombre en su quehacer cotidiano. Oh Señor, dice ella, dame menos ideas. Y dice: más agua fría. Una filosofía así, lo triste es que la filosofía oficial ya ha renunciado a ello, dejando así un hueco por el que luego se cuelan fundamentalismos y sectas de toda clase. Yo diría que a mucha religiosidad oficial de hoy le pasa, ya no hay huecos, sino cráteres. Paradójicamente es una religión sin mística, porque llaman mística a cualquier cosa. Pero Panikar dice: el hombre necesita una estrella, pero este astro, como el de los Reyes Magos, no es estático, se mueve. También se esconde y exige que pidamos consejo y colaboración incluso a un enemigo, aunque luego regresemos por otro camino. Interesante que este señor, que les parece muy raro, utiliza este texto. La estrella no es una guía turística, como tampoco las catedrales se construyen para que los turistas las visitaran. Hay que escrutar los cielos, hacer que la luz de la estrella penetre en nuestro interior y luego ponerse en marcha
aunque la estrella no se descubre si hay nubes en nuestros horizontes. El hombre se orienta por la estrella, pero se mueve por sí mismo, por algo que tiene dentro, que eso es la vida. El hombre no se mueve solamente por una racionalidad objetivable, sino también por el instinto, la pasión, el amor, el odio, el placer, el ideal, o acaso por una voluntad que no siempre sigue al intelecto. No se podría dibujar mejor a Eti, ¿no? Así va el mundo, se dirá, no siguiendo a la razón. Pues ¿por qué no la sigue? Una respuesta meramente racional acaso pueda convencer a la razón, mas no mueve al ser humano. Y así va el mundo, repetimos. Si no os gusta cómo anda el mundo, hacedlo andar de otra manera. Dicen que contestó Dios a una comisión democrática que fue al cielo a visitarle. Bueno, por lo menos era democrática. La razón posee una función natural de veto, de manera de que algo irracional deja al hombre incómodo, insatisfecho, con complejo de culpa y a la larga infeliz, además de ser contraproducente. La contradicción, pecado contra la razón, a este nivel no solo es falsa, es antinatural. Pero el motor de las acciones humanas no es la razón, sino aquellas fuerzas que acabamos de mencionar. En definitiva, es el amor, positivo o negativo, que muove il sole e l'altre stelle. La experiencia mística, tal como la hemos descrito, es la que armoniza todas las energías humanas, encauzándola hacia el bien, la verdad y la belleza en sus múltiples manifestaciones. Y no es un lujo de la historia de la humanidad. Perdonen lo largo de la cita, pero recoge, me parece, muchas de las cosas que tan bellamente esta tarde hemos compartido. Gracias. Muchísimas gracias, Diomer. Como siempre, das en el punto con la cita. Tú tienes como la intuición para encontrar la cita perfecta y la lectura en su momento indicado. Es que yo no tejo, yo leo y leo y leo. Eso sí, en eso te la pasas. Bien. Qué pena. Gracias, Leomer. Te vemos este semestre con mejor conexión. ¿Te cambiaste de casa? Me cambiaron. ¿Nos pillamos? No me preguntes más, mujer. Ok, ok. Muy Mejoró bien. sustancialmente. No, Muy y eso que estoy por el teléfono simplemente. Pero bueno. Quiero... Hay muchas cosas en las que escribió Ángel que valdría la pena, ustedes que son tan académicos, que las retomaran porque son muy, muy, muy provocativas. Y las dice un hombre joven. Y entre las cosas que expresó Alejandro, me parece, hay una síntesis muy buena. Yo espero que eso esté grabado porque vale la pena retomar esta palabra. Bueno, por eso quise leer a panicar, porque yo, contrario a lo que tú dijiste, a mí no me parece difícil. Me parece muy... Yo me deleito con Raimo. Muy bien. Gracias. que ha estado muy fecundo la El tarde, encuentro. la tarde de hoy. No sé a ustedes, pero a mí se me dejó pensando el tema de la jaculatoria. Hace rato no veía la palabra jaculatoria con el que inicia Ángel. eh, Porque también es como esta, y en la primera sesión, no sé si se acuerdan que Raquel habló de los haiku, sí, como Haiku. esta expresión a la que recurre también el poeta o el salmista, ¿no? Natacha.
Sí, gracias Ángela. De hecho, ya que mencionas lo de la ejaculatoria que tomó Ángel, pues me gustó mucho en ese momento. De hecho, Ángel nos hizo hacer una pausa y luego en la relatoría varias veces dijo como hagamos una pausa y yo creí, Ángel, que nos ibas a seguir dejando hacer una pausa, como parando para profundizar eso que dijiste. Pero entonces en esa pausa yo pausé y dije, ¿cuál es mi ejaculatoria? Y me hiciste recordar algo pues que para mí ha sido muy bonito, que mi ejaculatoria es la de la oración de Jesús, que está en la Filocalia: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que hace muchos años lo leí, lo profundicé y se me quedó. Y ahorita estaba pensando, de verdad, yo siempre repito eso, puede ser algo como mecánico, pero algo tiene que darme. Y pensaba, lo unía con el tejido, es como esa concentración, como el retomar, como el volver, como no dejar volar los pensamientos, sino como estar, tratar de estar como centrada en lo importante. Entonces, me gustó mucho ese momento y te lo agradezco. No sé si a los otros también les pasó como el estar volviendo a algo y luego uniste con Eti básicamente buscando cómo ordenar los pensamientos y me parece muy interesante, como que me conecté en ese punto porque sentí que era como un momento como para retomar y volver a decir, bueno, ¿dónde está mi contemplación? ¿Qué estoy contemplando? ¿Cómo estoy ordenando mi vida? Pues básicamente ahora que estoy hablando con los chicos en las clases de sentido de vida. Y yo no sé si como que la vida y lo que ustedes están diciendo me está llevando a mí al tejido. A mí también me dieron tejido en primaria y pues yo dejé eso porque no está como entre mis pasiones, pero me llamó mucho la atención que el viernes en clase una chica llevó su tejido y yo hablaba y en la parte de la clase teórica y ella tejía y pues a la final le dije, ¿qué estás tejiendo? Y me mostró pues su tejido y me dijo, ay, profe, no me vaya a regañar, que es que esta es la forma que yo tengo para concentrarme. Si yo no hago esto, no le presto atención, pero pues yo en ningún momento la regañé, pero me llamó mucho la atención porque de alguna manera es la forma de centrarnos y pensaba en esa palabra con lo de la ejaculatoria o la frase repetitiva, con el ordenar el caos interior de Eti, con el tejido, pues como realmente nosotros en medio del contexto permanente de dispersión, pues necesitamos acudir a cosas que realmente como que nos vayan centrando. Muchas gracias. Sí, ojalá que pudieran tejer, ¿no? O sea, si eso los concentra en clase, bendito tejido. Claro que sí. Mucho mejor que Alejandro, estén en Instagram. gracias, Natacha. Alejandro. Bueno, pues darle las gracias en primer lugar a Ángel por lo que nos ha compartido, ¿no? Que deja ver también como sus búsquedas fundamentalmente interiores respecto a esto, y también es muy interesante porque también habla de cómo nos ubicamos frente al texto, que eso también nos permite situarnos, ¿no? Desde dónde nos situamos en el texto cuando hacemos nuestras búsquedas. Me parece un tema bien interesante, pues a propósito de ser carmelita descalzo. Dos textos que me acompañaron a mí en el noviciado fue de Teresa de Jesús, uno que se llama El Castillo Interior, ¿sí? Las Moradas. Esa es la máxima espiritual de Teresa de Jesús, como la plenitud de su contemplación. Es el Castillo Interior, las Moradas. Y La Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz. Fueron como mis dos derroteros.
A propósito de lo que dice Eti en el diario, cito, el hombre recibe su alma para administrarla. Véase también 2 Corintios 5:5. Y debe administrarla bien, debe vivir con la fuerza de su propia alma, inspirarse. Recordaba precisamente frente a esa jaculatoria, dice, la jaculatoria de Eti es poner orden al caos interior. Y como estamos hablando de este entretejer, recordaba precisamente en la soledad de mi habitación de Villa de Leyva, leyendo Las Moradas de Teresa de Jesús. Ella dice, el inicio de estas moradas o la puerta para ingresar al castillo es la oración. Y las 3 primeras moradas, ella las va a situar en un lugar precisamente de esto, ¿no? De este caos interior. Ella dice, las primeras moradas tienen que responder a ese parámetro del conocimiento de sí. O sea, tiene que conocerse a sí mismo para seguir caminando en las moradas. Cuando uno comienza ese proceso de conocimiento, para ella es inevitable reconocer el caos que lleva por dentro, ¿no? Es inevitable. Las segundas moradas vendrían a ser ese momento donde uno pueda ponerle como orden, como tratar de ponerle orden, de situarlas, ¿sí? de ordenar sus ideas, etcétera, etcétera. Y la tercera morada vendría siendo ya la experiencia de la meditación. Cuando uno se conoce o se trata de conocer o empieza ese camino interior y puede poner orden, entre comillas, a ese caos que puede identificar precisamente, eso le ayuda a entrar en la meditación. Y ella dice, también hay que tener fuerza para esto, para mantenerse en esa meditación, porque no es fácil, ¿no? Y en ella ya el tema de la contemplación es teologal, ¿no? Ya las quintas y las cuartas y las quintas y de ahí para arriba ya es una experiencia más de Dios, pues de ese Dios interior que te lleva a la experiencia de la contemplación. Muchas gracias, muy interesante la perspectiva, ¿no? Y muy acorde y muy a propósito de lo que venimos hablando. Y para terminar, a mí me gusta porque uno puede compartir como cositas personales, ¿no? Como experiencias. Una de las cosas que me ha hecho sufrir mucho en la vida religiosa es que soy una persona muy imprudente, pero, o sea, una imprudencia, sí, me ha costado muchas veces, en muchos regaños y muchas exhortaciones y muchas cosas. Y al principio me costaba muchísimo, incluso a mí mismo, y me daba mucho palo por eso, ¿no? Como porque no puedes dejar esa boca cerrada, porque no puedes ser menos expresivo con tu cara, porque se te tiene que notar todo. Y comencé a infringirme una violencia interior. A estas alturas no soy menos imprudente, pues un poquito, pero lo veo desde una perspectiva distinta. Porque hay veces nos han formado como en una prudencia cobarde, una prudencia que se cuida de evitar algunas situaciones que yo considero que no deben evitarse, sino que deben vivirse para poder asumirlas. Y me parece, o lo ligo mucho a esto, porque yo creo que fue en el retiro que tuvimos el domingo que se mencionaba, creo que fue Rosana, si no estoy mal, que decía que cuando asumimos nuestros errores o no sé si utilizaste exactamente la palabra errores, cuando nos asumimos, nos comprendemos así, pues el cambio es mucho más fácil, ¿sí? Y yo creo que también la contemplación, hablándolo desde una perspectiva mística cristiana, es esa conciencia de presencia y esa conciencia constante de una presencia de un Dios que me habita, pero que me lleva no solo a conocerlo a Él, sino a conocerme a mí mismo. Y desde ahí asumirme, respetarme, valorarme y transformarme.
Bueno, mil gracias. Yo creo que con tu intervención, Alejandro, vamos cerrando. La idea es continuar con la invitación a dejarnos interpelar, a seguir buscando nuestras propias categorías. Y Natacha, ¿ibas a decir algo? Ujú. Sí, Angelita, te iba a preguntar qué seguimos Sí. leyendo. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a la segunda parte a la primera parte del cuaderno 3. Como les estaba diciendo, pues habíamos dejado como estas primeras sesiones para empaparnos del cuaderno 1 y el cuaderno 2. El cuaderno 3 es un poquito más largo, si no estoy mal. Es cortico, Angelita, tiene Es 60, cortico. ¿Cuál es el tiene largo? ¿El 60 cuál? páginas. El tercero va de la 322, 260 a la 322, tiene como 60 páginas. A diferencia de en el cuaderno 2 sí era más largo. Y el cuaderno Pero 4 podemos también. leer la primera, como una primera parte, ¿te parece? Podríamos proponer, ese comienza el 21 de octubre y va Sí. hasta, si no estoy mal, va hasta el 6 de diciembre del año 41, ¿sí? Si partimos un poquito la diferencia, pues sí, serían unas pocas páginas lo que leeríamos, sería, si les parece, podríamos leer hasta antes del lunes 24 de noviembre del año 41, la página 292, desde la 260, como 30 páginas aproximadamente, como la mitad. Listo. 260 hasta 292. 92, sí. ¿Y la fecha? ¿No la Y recuerdas? la fecha, sobre todo para los que tienen el diario en la versión breve, en las ediciones no completas, sería de 21 de octubre del 41 antes del 24 de noviembre del 41, que vendría siendo el 23 de noviembre, ¿sí? Del 21 de octubre al 23 de noviembre del 41. Ese mes. Ese mes. Ok. Bueno, muy bien. No sé si Juliana tienes ahí a la mano, solamente si lo tienes a la mano, los responsables, sé que Natalia tenía el protocolo y la relatoría. Sí, no, o no sé si Rocío lo tengas a la mano también, que las dos lo Rocío, tienen. sí, pues si lo tienen a la mano, si no, tranquilos, pues igual lo mandamos por correo. ¿Rocío? Sí, ya estoy revisando. El 11 de abril, marzo 28, tengo relator Natalia y yo estoy de protocolante para Ah, el marzo 28. ok, muy bien. O sea que Bueno, entonces, el protocolo de hoy lo hace Natalia para la próxima. Y el de la sí, próxima lo hace Rocío para el siguiente, pero la la relatoría... relatoría, Ay, faltaría un nombre, ¿sí? la relatoría, recuérdanos la relatoría, Rocío. Tengo acá Natalia. ¿Relatoría? No, entonces Rocío, la relatoría, entonces tú tendrías la relatoría, Rocío, ¿es posible? Es que no sé si estoy un poco confundida porque si no sé, Natalia. ¿Sería otra Natalia? Sí, que en ese momento se postuló. Ok, no, Espérate. tranquila, no, en temas de Creo tiempo que sí lo habíamos revisamos y se lo... dos Natalias, pero entonces yo me postulé para protocolante para esta sesión, pero no Sí. he tomado relatoría. Sí, Natalia estaba de protocolante. Bueno, nosotros lo resolvemos, les comunicamos por correo para que haya precisión. ¿Quién sería la relatora o el relator de la próxima sesión? ¿Cierto? Sí, vamos a mirarlo, a Sí, revisar un poquito sí, esa lo lista revisamos. inicial y ya, exactamente, me parece bien. Y les mandamos el link para que si ya la tienen, porque no es obligación, puedan poner su propia categoría. ¿Sí? Ah, Porque sí, al saber exactamente. que cada uno tiene una categoría, entonces se puede también dar insumos, ¿no? Eso es Ujú. importante.
Eso es. Ya te avisaremos, Alejandro, también el espacio para que nos compartas lo del coloquio, porque la idea es que Alejandro pueda compartir lo de un ensayis y le vamos a dar pues madera, como espacio. decimos coloquialmente, con eso llega bien fuerte allá al coloquio. ¿Cuándo Pero es que es el seguramente coloquio? el ¿Cuándo es el 18 de coloquio? abril. Ok, no hay tiempito. Bueno, Sí. tú pondrás aquí sobre la mesa lo que nosotros llamamos en la facultad un documento mártir. Y ya Mártir. luego miraremos. Sí. Sí. Perdón, interrumpo. Revisando acá los apuntes, encontré que Evelyn Erazo y Natalia López estarían en conjunto realizando la relatoría del marzo 28. Que ellas se postularon ellas dos para realizarlo, pero no sé si en este momento... Natalia protocolo y Evelyn Erazo y Natalia Sí. López, pero ninguna de las dos está conectada hoy, por lo que veo Ya. acá. Sí. Bueno, sí, serán ellos. bueno, le confirmaremos con ellas igual. Ujú, exactamente, sí. Muchas Vale, muchas gracias gracias. a Ángel, a Juliana por el protocolo y a todos por la participación y estaremos comunicándonos por correo y en 15 días nos vemos. Nos alegra mucho verlos. Hasta Buen luego, muchas descanso, gracias gracias. Felipe, Da Silva, Gracias, que descansen. Leomer. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Que sigan